Bendiciones, saludos una vez más, ¿verdad? Un privilegio, un gozo poder utilizar estos medios y compartir una corta palabra de parte del Señor hacia tu vida, que sé que será de gran bendición. Recibe un fuerte saludo y un fuerte abrazo del pastor y tu servidor Edgar Rivera, que estamos aquí desde el área de Mesquite, Texas, ¿verdad? En el área de Dallas. Y lo repito, es un gozo, un privilegio poder impartir o compartir una porción de la palabra del Señor. Amén. Que sabemos que en los tiempos que vivimos es tan importante, ¿verdad?, escuchar la palabra de Dios, porque sabemos que a través de su palabra nuestra fe aumenta. Amén. Y quiero compartirte sobre estos minutos sobre el tema la oración puede mucho. Yo creo que la oración es el combustible del creyente. La oración debe de ser una prioridad en la vida de cada hijo de Dios, ¿verdad? Porque a través de la oración podemos comunicarnos con el Señor. A través de la oración podemos paralizar dardos del enemigo. A través de la oración podemos fortalecernos en el poder de Dios. A través de la oración podemos escuchar la voz de Dios audiblemente. Sin fin de bendiciones y beneficios que obtenemos al tener una vida de oración. Y quiero utilizar la escritura en el libro de Santiago, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 16, un versículo tan conocido, donde nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Santiago 5:16, que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Hay un gran poder y un gran beneficio cuando oramos al Señor. Lo repito, yo creo que cada vez que nos conectamos con Dios y tenemos y sacamos un tiempo de oración para comunicarnos con Dios, para tener un tiempo de alabar a Dios, de glorificar a Dios y derramar nuestro corazón delante de su presencia, algo sucede. ¿Por qué? Porque la palabra, lo acabamos de leer, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Yo creo que cuando estamos con la expectativa y estamos conectados con Dios, algo va a producir nuestra oración, ¿verdad? La oración puede producir una respuesta de parte de nuestro Dios, puede producir fuerzas nuevas que Dios nos puede dar, puede producir dirección en algo que queremos emprender. La oración puede dirigirnos, ¿verdad?, para cualquier decisión que podamos tomar. Yo creo que hay oraciones que traen fruto, pero también hay oraciones sin fruto, ¿verdad? Porque es importante que oremos de la manera que le agrada a Dios. Es importante que oremos de esa manera que podamos buscar el rostro del Señor y agradar a Dios, ¿verdad? Al momento que oramos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de oración que se hacen, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, vamos a mirar el fruto. Lo repito, hay oraciones que llevan fruto, pero hay oraciones que no hay fruto, ¿verdad? Hay oraciones que no producen nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay poder, no hay conexión o no hay, o mejor dicho, no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de orar eficazmente, tenemos que asegurarnos que nuestra oración, ¿verdad?, sea una oración que le agrade al Señor, amén. Santiago nos lo dice tan claro, ¿verdad?, que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Y la palabra justo encierra un peso, encierra un resultado, encierra una característica, ¿verdad?, de lo que es una persona justa, una persona de palabra, una persona íntegra, una persona entregada a Dios, una persona que vive en santidad, una persona que vive en obediencia al Señor, ¿verdad? Y yo creo que esta escritura nos debe de motivar a clamar a Dios, nos debe de motivar a tener una vida constante de oración, porque sabemos que la oración, conforme a la Biblia dice, puede mucho, ¿verdad? Amén. Sabemos que la voluntad de Dios es soberana
Y nuestras oraciones pueden transformar el mundo. Nuestras oraciones pueden cambiar la vida de una persona. Nuestras oraciones pueden cambiar el futuro de personas. Amén. Y si leemos el contexto ahí mismo en el libro de Santiago capítulo 5, amén, es un llamado que continúa a Santiago, ¿verdad? Diciendo que la oración del justo, eficaz del justo, puede mucho. Sin embargo, ese llamado a la oración, ¿verdad? Comienza que si hay un sufrimiento en la iglesia, dice, haga oración. Si hay enfermedades, si alguno está enfermo, que dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y describe los resultados de la oración, ¿verdad? Si algún enfermo hay, la oración que se hace ungiéndole con aceite a ese enfermo, lo levantará el Señor y lo sanará. También nos dice la palabra que si alguno ha cometido pecados, le serán perdonados. Podemos mirar que en la vida del creyente enfrentaremos momentos difíciles, problemas, pero también tenemos que recordarnos que el oído del Señor siempre estará dispuesto para escuchar el ruego, el clamor, la oración de sus hijos, ¿verdad? Y quiero darte 3 principios tan importantes de la oración que Dios escucha. En primer lugar, la oración que agrada a Dios, amén, es una oración de fe. Amén. Cuando tenemos esa fe en Dios, que tenemos esa seguridad que Dios nos escucha. Recordemos, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Cuando oramos a Dios confiando completamente en su amor, en su poder, en su fidelidad para con nosotros, yo te puedo asegurar que Dios obrará a tu favor. Amén. No importa de dónde la oración se haga, puede ser en la iglesia, puede ser en una casa, puede ser en el trabajo, puede ser mientras estás dando una caminata en el parque. Lo importante de nuestra oración es que refleje la confianza desde nuestro corazón que tenemos ante nuestro Dios. Recordemos el primer principio, la oración que le agrada a Dios es una oración de fe. El segundo principio tocante a la oración es una oración sin dudar. ¿Por qué? Porque la duda es pecado. Nuestra duda hacia Dios ofende a Dios. Dice la Biblia en Santiago, también capítulo 1, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia otra. No pienses que tan cual haga recibirá cosa alguna. Lo repito, dudar de Dios es pecado. Dudar de Dios en nuestro corazón desagrada a Dios. Amén. Es importante que cada vez que vengamos delante de Dios en oración, en ruego, en peticiones, nos acordemos, ¿verdad? Sin dudar, porque Dios responde a su oración por medio de la palabra. Dios es real, Dios es capaz de cambiar nuestro lamento en baile. En una ocasión Jesucristo les dijo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 21, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudares, solo lo hicieres, ¿qué dice? Si no, y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que le dijeras a este monte, quítate y échate a la mar y será hecho. Amén. La única manera de poder vencer la duda es creer plenamente en Dios. Si hay duda en tu corazón, si hay una duda que te está invadiendo tus pensamientos, tu mente, la única manera de poder combatir la duda es poner nuestra confianza en el Señor. Y el tercer principio de la oración es cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Dios no es un Dios que nos va a dar nuestros antojos. Dios no es un Santo Claus que te va a dar lo que tú quieres a la hora que tú quieres. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, 15,
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero pon atención a lo que estamos leyendo. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Son nuestras peticiones, nuestra oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces estamos equivocados y pensamos que Dios va a responder a nuestro antojo, que Dios va a responder a nuestro tiempo, que Dios va a responder a nuestras necesidades al tiempo de nosotros. No, Dios responde a la oración que se hace conforme a su voluntad. Las respuestas de Dios no siempre van a ser lo que nosotros queremos o al tiempo deseado, porque tenemos que entender que Dios sabe lo que está por adelante y Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Cuarto principio y termino. La oración debe de ser de un corazón limpio. Es tan importante que nuestro corazón esté limpio, libre de amargura, de ira, de contienda, para que no haya estorbo en nuestras oraciones. Marcos 11:25 dice la palabra de Dios: cuando estéis orando, perdonar si tienes algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros nuestras ofensas. Podemos mirar que nuestras ofensas hacia otras personas, o si nosotros estamos ofendidos, van a ser un estorbo a nuestras oraciones, ¿verdad? Podemos mirar que la falta de perdón puede afectar a tu oración, a tu súplica, a tu clamor y a tu ruego. La oración tiene que venir de una boca, de unos labios de una persona justa. Lo leímos: la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y eso es un tema muy extenso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces oramos a Dios y no miramos el fruto de nuestra oración, pero hay momentos que tenemos que examinar nuestro corazón, qué es lo que estamos portando, qué es lo que estamos impartiendo hacia las personas. Asegúrate de que tengamos un corazón limpio. Concluyo recordándote que la oración puede mucho. Yo creo que estos 4 principios que hemos tocado brevemente es en algo que tenemos que reflexionar: cómo es nuestra oración. Si nuestra oración está dando fruto, si estamos mirando resultado en nuestra oración, y si por algún motivo estás batallando en alguna área con la duda, con la voluntad de Dios, con un corazón limpio, hay una oración sin fe. Yo creo que este es un tiempo de reflexionar y hacer los ajustes necesarios que sean que tengamos que hacer en nuestra vida para que nuestra oración sea una oración que lleve fruto. Que oremos conforme a la voluntad de Dios, que oremos sin dudar, que oremos, amén, con fe, creyendo en el Dios de poder y de misericordia. Recordemos que Dios contesta a nuestras oraciones a su tiempo y a su manera. Muchas veces no va a contestar al tiempo de nosotros o a la manera que nosotros queremos, pero sí te puedo asegurar una cosa: que Dios siempre llega a tiempo. Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Amén. Y déjame recordarte que la oración puede mucho. La oración trae resultados más grandes de lo que podemos imaginar. No olvidemos orar por nuestra comunidad. No olvidemos orar por nuestras familias, nuestro liderazgo. No olvidemos orar por las autoridades en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Porque acuérdate, la oración puede mucho. Muchas veces nos quejamos por circunstancias, nos quejamos por decisiones que personas toman, gobernantes, etcétera. Pero recuerda que la oración puede mucho cuando hacemos una oración conforme a la voluntad de Dios. Amén. Yo oro en este día, amén, que pongamos por obra estos principios tan poderosos de la oración para mirar la mano de Dios obrando y tener y caminar con una oración que lleva fruto. Amén. Que el Señor te bendiga. Espero que sea de bendición para tu vida y apliques estos principios. Si no los lograste captar todos, apuntar todos, escucha este video una vez más y toma nota, subraya tu Biblia.
yo te aseguro que si ponemos por obra estos principios, miraremos la mano de Dios en nuestras vidas. Amén. Ayúdame a compartir este video. Yo sé que hay alguien que necesita escuchar esta palabra. Hay alguien que necesita escuchar este devocional, que quizás está batallando en una área que hemos tocado en su vida. Dios te bendiga una vez más. Gracias por sintonizarnos y recibe una vez más un saludo y un fuerte abrazo del pastor y tu servidor Edgar Rivera. Y saludo también a la congregación Cielos Abiertos en el área de Mesquite, cada uno de los oyentes fieles que están ahí cada lunes escuchando este devocional, y a aquellas personas que nos miran en diferentes ciudades, en diferentes partes del mundo, en diferentes naciones. Que el Señor te bendiga y saca un tiempecito, y nos gustaría escuchar de ti, poner un comentario ahí para escuchar, ¿verdad?, de la bendición de este devocional, que, ¿cómo lo puedo decir? Activamente, intencionalmente, estamos haciéndolo cada semana para depositar una palabra y un granito de fe en tu vida. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Amén.